Ciencia, deporte, ciclismo, triatlón. Esto es Training for All, tu podcast de referencia. Bienvenidos al episodio 8 de nuestro podcast. Hoy toca hablar sobre un término, un concepto que se está poniendo muy de moda últimamente y que está relacionado con la siguiente frase, ¿no? Que es: hostia, hasta el kilómetro 50 iba mejor que él. Notaba que si quería lo soltaba, iba haciendo la goma, pero en la última subida me ha dado la pájara o simplemente pues ha habido como un pequeño resurgir por su parte, ¿no? Esta frase seguro que os suena, seguro que la habéis escuchado 1000 veces, la habréis pronunciado otras 1000 y está muy relacionada con el término del que vamos a hablar hoy. Pues bien, podemos afirmar además tres cosas de esta frase. La primera, muy obvia. Probablemente no has tomado las mejores decisiones. La segunda, en caso de que esto vaya un poco más allá de la estrategia, quizás la comida que has tomado no sea la suficiente para poder mantener la potencia a lo largo de toda la ruta. Y la tercera, pues la tercera básicamente es el concepto que vamos a tratar hoy, y es la resistencia a la fatiga, o lo que es lo mismo, la capacidad de rendir después de una cantidad de trabajo o después de haber expendido una cantidad de energía muy grande. Y además le vamos a poner un nombre, ¿no?, a esta energía, y es kilojoule, porque es básicamente como la unidad de medida que se utiliza comúnmente, ¿no?, para medir esta energía que hemos utilizado. La resistencia a la fatiga, por lo tanto, sería la capacidad que tenemos para repetir un esfuerzo a una potencia X prácticamente igual o similar o sin que decaiga demasiado a la potencia X para un tiempo dado que tenemos en nuestro perfil de potencia. Un ejemplo sería, por ejemplo, tener la capacidad de que si tu P20 son 300 vatios, después de 2000 kilojulios, pues puedas hacer otro P20 a prácticamente 300 vatios, a lo mejor 290 o tal. Básicamente, limitar la caída de la potencia tras un gasto energético. Así que nada, para aprender un poquito más sobre este concepto, le voy a dar la palabra a mi compañero Jesús. Hola a todos, pues está claro que la capacidad que tiene un ciclista de realizar esfuerzos a alta intensidad es un importante determinante del rendimiento. Hay muchas competiciones en las que se compite en grupo y se va a palos toda la carrera, y por muy buenos valores que tengas de P20 o P5, etcétera, o eres capaz de soportar esfuerzos a alta intensidad durante todo el recorrido de la prueba, o es que quedas excluido de los mejores. Y esto es algo que no todo el mundo entrena de la forma adecuada. Por lo tanto, es algo importante a tener en cuenta de cara a los entrenamientos. En el artículo del cual vamos a hablar hoy, se analiza la durabilidad, es decir, la capacidad de mantener altos valores de potencia bajo fatiga, como comentó José, y la repetibilidad, es decir, soportar esfuerzos repetidos de alta intensidad. Este estudio se realizó comparando ciclistas World Tour y ciclistas Pro Team, digamos una primera categoría y una segunda categoría, durante la Vuelta Ciclista a España del año 2020. Pues para este estudio se registraron los datos de todas las etapas de la Vuelta a España, y quiero comentar que se usaron diferentes medidores de potencia, pero bueno, se tuvieron en cuenta las posibles anomalías de medición y se corrigieron en el caso de que fuese necesario. Y se usaron programas como WKO para el análisis de los mismos. También quiero comentar que solo se tuvieron en cuenta los datos registrados durante la carrera, omitiendo lo que es el calentamiento y la vuelta a la calma de los ciclistas. A continuación, pues vamos a ver con detalle los protocolos que siguieron y los resultados de este estudio con mis compañeros. Bueno, básicamente la diferenciación que se ve en torno sobre todo lo que es la comparativa entre un equipo World Tour y ese equipo Pro Team que ha comentado anteriormente Jesús, que además bueno, tenemos la suerte de que bueno, tenemos contacto con muchos de los autores de este trabajo, en este caso al doctor Barranco, que desde aquí le mandamos un saludo. Es que principalmente donde mayores diferencias se veían era en torno a la segunda y tercera semana, sobre todo existiendo más diferencias en cuanto a los valores relacionados de esos perfiles que comentan en torno a la tercera semana. Obviamente, la diferenciación que se va a encontrar en este tipo de trabajo cuando se compara un World Tour con un Pro Team, en este caso creo que era Movistar y Caja Rural los
los datos, ya que estaba aquí también Xavi Muriel, que era responsable de rendimiento, Manuel Mateo también en la parte relacionada con Movistar y bueno, la propia también, el propio trabajo que han sacado también desde la europea y creo que también recuerda que el grupo de Pallarés, es que la diferenciación ya no solo existe en el ciclismo entre sub-23 y lo que son los profesionales como todo un conjunto, sino que existen diferencias amplias, o sobre todo más que amplias significativas, entre lo que es un equipo World Tour y un equipo Pro Team. Entonces, en este caso, aspectos muy interesantes a nivel descriptivo es que en función de conforme va pasando la prueba, la capacidad de muchos ciclistas de esa categoría Pro Team es menor de replicar esos esfuerzos respecto a muchos de los equipos World Tour. Con lo cual sería muy interesante si se quiere dar ese paso de esos valores de Pro Team o a buscar trabajos relacionados con los valores de World Tour, sería interesante identificar cuáles serían las necesidades que nos encontramos en pruebas donde corre exclusivamente World Tour, ver las mapas necesidades o necesidades de carga que se encuentran e intentar buscar estrategias de trabajo y entrenamiento que nos permitan de esos tipos de trabajo en cuanto al calendario de esos equipos Pro Team, intentar simular las características de, entre comillas, las demandas que se van a encontrar respecto a World Tour. También es cierto que obviamente los calendarios en muchas ocasiones los comparten entre los World Tour y Pro Team, pero sí sería interesante discernir eso, que existen diferencias, obviamente, conforme van pasando una gran vuelta, en este caso creo recuerda que fue Vuelta a España, efectivamente, y sobre todo tener en cuenta esa consideración, que en base a tu tipo de nivel, tu resistencia a la fatiga va a variar. Y la clave, como ha comentado anteriormente Jesús, en este aspecto, sería buscar esos trabajos relacionados para mejorar la resistencia a fatiga y no solo quedarnos con el dato de un perfil de potencia cuando lo hacemos en descarga o buscar solo aspectos meramente sin tener en cuenta la fatiga y los kilojulios o los kilojulios kilos, como se está viendo actualmente, que se va progresando en cuanto a la manera de cuantificar los esfuerzos entre deportistas. Pues sí, como habéis comentado, chicos, y también, bueno, pues como se muestra en el artículo de hoy, al final donde se marcan las diferencias entre los buenos y no tan buenos, los que están en un nivel, digamos, un escalón por debajo, se marca pues cuando hay una fatiga previa. Y es cierto pues que con el avance de la tecnología en el ámbito deportivo y de rendimiento que tenemos hoy en día, pues todo está quizás más igualado, ¿no? Incluso en los del mismo nivel. Entonces, al final se puede marcar la diferencia también con este tipo de aspectos para determinar el éxito o no. Es decir, que un deportista sea capaz de tener mejor repetibilidad y durabilidad de esos esfuerzos a lo largo de la etapa o de la vuelta, pues al final es lo que va a hacer que pueda optar a una clasificación en los puestos más delanteros o no. Y es por esto que al final se le está dando mucho más importancia o la importancia que tiene, ¿no?, a integrar este tipo de entrenamientos específicos de resistencia a la fatiga que nos permitan al fin y al cabo reducir esa pérdida de rendimiento cuando ya llevamos un trabajo previo realizado. También me gustaría un poco también ya como conclusión decir que aunque la muestra del paper son ciclistas profesionales, tanto World Tour como de categoría un poquito inferior, también podemos trasladar estas conclusiones, estos resultados al campo amateur y aficionado igualmente, obviamente individualizando y teniendo en cuenta los requerimientos de su tipo de prueba. Pero al final igualmente pues incluso en este tipo de pruebas, ¿no?, como decimos de nivel amateur y aficionado, las diferencias se marcan cuando hay una fatiga previa y sobre todo al final de la prueba. Entonces, desde aquí animar a los oyentes a que prueben a integrar este tipo de entrenamiento enfocado a mejorar este aspecto de resistencia a la fatiga en las planificaciones de la temporada. Como decimos, puede ser un determinante de rendimiento, ya que al final, si aguantas ese primer empujón inicial, ¿no?, las carreras se ganan al final o se pierden, ¿no? Entonces es importante trabajar en este aspecto. Obviamente estos entrenamientos de resistencia a la fatiga tienen que ser específicos para el tipo de prueba que se hagan y la duración y requerimientos que se tengan. Entonces, como siempre, individualizarlo en base a características de la prueba y del ciclista o del deportista en este caso. También comentar que esto tiene que ir precedido de otros bloques de trabajo igualmente importantes para que podamos sacarle al final más partido. Y por último, decir que en deportistas de nivel más básico, posiblemente primero deberían trabajar los diferentes sitios fisiológicos en base a sus requerimientos y características individuales antes de apuntar a entrenamientos mucho más específicos como serían los de resistencia a la fatiga. Pues sí, como conclusión,
lo que ha dicho Sergio, ¿no? Que aunque en el artículo hablemos de World Tour, que no sé, que esto es algo que se puede trasladar a todos los deportistas y que se debe de trasladar, ¿no? Porque al final es un determinante en muchas pruebas, como por ejemplo en pruebas ciclistas en las que hay un desnivel acumulado al final de la misma y ahí es donde se marca un poco la clasificación final de la carrera. Así que nada, animo a que todos incluyan este tipo de trabajo en sus entrenos. Bien, como ha dicho Sergio, no siempre con una base previa y un buen trabajo individualizado en cada caso, pero hay que trabajar este aspecto. Yo, por mi parte, decir que este trabajo de resistencia a la fatiga es muy importante que vaya acompañado de una buena nutrición. Y me voy a explicar rápidamente. Si estás vacío porque te has pegado una buena paliza en la primera parte del entrenamiento, porque evidentemente para poder tener un gasto previo a lo que queramos hacer, no sé, de unos 2.000 kilojulios o 2.500 kilojulios, ya hemos tenido o bien que apretar o bien que hacer muchas horas previamente al trabajo concreto de resistencia a la fatiga. Si ya vamos vacíos, si ya el tanque va vacío, vaya tela. Si ya el tanque va vacío, vamos a tener muchos problemas para poder llegar realmente a los datos que nosotros tenemos, que sean reales, si el tanque va vacío, por lo cual os animo a que los niveles de comida que metáis en los entrenamientos vayan un poco acorde a lo que hemos venido hablando en vídeos del canal y tal, porque creo que es súper importante que esto que vaya un poquito de la mano, ¿no? Que este entrenamiento de resistencia a la fatiga vaya un poco de la mano de la parte nutricional. Y bueno, ya simplemente por decir que podría tener consecuencias muy negativas si no es así, porque al final los elementos que por así decirlo, limitan un poco el rendimiento, como puede ser, por ejemplo, creatinquinasa, elementos que marcan marcadores inflamatorios y demás, pueden venirse muy arriba si estamos completamente vacíos. De hecho, una de las cosas que más perjudica a un ciclista profesional es un hemograma que se viene abajo. Ojito con las palizas, si no comemos, porque pueden ser muy perjudiciales para nosotros. Entonces, mi conclusión es un poco advertencia, ¿no? Ojito con lo que hacemos porque tiene que ser con mucho cuidado y haciéndolo muy bien para no ir en nuestra contra más que en nuestro beneficio. Totalmente de acuerdo, José, con lo que acaba de transmitir. Y luego también una pequeña apreciación que yo, sobre todo trabajando ya con mi deportista, muy interesante, que se relativice también lo que es la cantidad de kilojulios que se gastan, porque no es lo mismo gastar 2.000, 2.500 kilojulios pesando 60 kilos que pesando 80. Parece que no, pero no es la misma intensidad, entre comillas, o más que intensidad, trabajo relativo el que realiza un deportista. Entonces, en muchas ocasiones se tiene en cuenta solo unos kilojulios absolutos, entre comillas, y siempre es muy interesante en función también para darle más individualización todavía en base a tu peso. O sea, pensad que no va a ser lo mismo 2.000 kilojulios dividido entre 60 que 2.000 entre 80 y sobre todo muy importante el tema de la nutrición porque si no hay sustrato energético al final la fatiga va a aparecer sí o sí. Que la gran clave de intentar evitar entre comillas la fatiga con ciertos matices es la parte nutricional, sin duda. Y eso es uno de los grandes caballos de batalla que muchos deportistas necesitan y deben incluir en sus preparaciones, la parte nutricional. Sí, yo como frase final diría pues que al final todo apunta a que se debe entrenar de manera lo más específica posible de cara a la competición, tanto en entrenamiento como en nutrición, como en estrategia, etcétera. Todo lo que influya en el rendimiento al final se tiene que entrenar lo más parecido posible. Y un poco el aspecto de resistencia a la fatiga va un poco también en esa línea. Perfecto, pues despedimos aquí el podcast, salvo que alguien tenga que decir algo. No sé si alguien quiere decir algo. Que No hable sé, es una ahora frase, batalla pero para no siempre. sé. Pues Resistencia a la fatiga no es salir con la grupeta 4 horas y parar a mitad, media hora de desayunar. Muy bien. vale, buena esa, sí señor. Muy bien. Pues nada, con la frase de Jesús, frase mitológica, ¿sabes? Que para algunos solamente lo verán los libros de historia porque luego no lo cumple. Pues nada, con eso dejamos el podcast por hoy y volvemos el próximo jueves. Hasta luego, amigos.